Hemos llegado a la mitad de la semana y hoy vamos a estudiar el tema La guía del Espíritu. ¿Y por qué esto es tan importante en toda la semana que estamos estudiando sobre la cosmovisión bíblica a fin de que nosotros sepamos cuándo estamos siendo guiados por Dios? Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia a suplicar tu ayuda, porque definitivamente solo tu Espíritu puede iluminar nuestras mentes. Por eso rogamos que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana, pastor, que hemos estudiado ya algunos temas que tienen que ver con la integralidad del ser humano. Y ya ayer que hablábamos sobre la mente de Cristo, estábamos pensando sobre cuán importante es que la mente sea sometida a la palabra de Dios, que se ha destacado ese punto. En ese sentido, ¿qué función cumple el Espíritu Santo? Considerando que, siendo que nuestra naturaleza es tendiente al mal, ¿cómo el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas para reconducirnos hacia lo que Dios espera que hagamos? Lo que nosotros habíamos mencionado el día de ayer especialmente es que nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que de hecho nuestros cuerpos han sido diseñados para ser receptores del Espíritu Santo. Ese concepto yo creo que ahora para nosotros sería más fácil de entender porque tenemos aparatos que son receptores de algo, por ejemplo una radio, un aparato celular, una señal inalámbrica de cualquier otro aparato, cosa que en la época que la Biblia fue escrita no tenían nada de esa tecnología. Ahora nosotros sabemos que sí, eso es posible. Entonces nuestro cuerpo es hecho para recibir la señal del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque así como el Espíritu Santo puede comunicarse con nosotros, también lastimosamente, también el enemigo puede tener una influencia. El enemigo de las almas, me refiero a Satanás, puede tener una influencia en nuestras vidas. Y si no está el Espíritu para contrarrestar esa falsa enseñanza, estamos nosotros en grave peligro. Siempre recuerdo ese pensamiento, más bien, que esta lucha es una lucha espiritual. Así es. Pero un espíritu no lo podemos ver. Entonces, el enemigo, Satanás, no lo podemos ver. Es un enemigo espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a alguien que también es espiritual, que es espíritu, para que pueda luchar contra ese enemigo. Y en ese sentido, es ahí donde nosotros necesitamos a Dios, y Él ha enviado su agente para auxiliarnos, que es el Espíritu Santo. Por eso aquí, hermano Gerson, yo quiero recalcar algo. Es tan importante considerar quién es el Espíritu Santo. No digo qué es, no, sino quién es. Porque de la manera como yo considere al Espíritu Santo, eso va a impactar realmente mi vida y si yo voy a aceptar su guía o no. Y ahora, pastor, justamente en esa dirección, porque es importante destacar lo que usted decía, quién es el Espíritu Santo. Ahora cobra sentido porque es que el Espíritu Santo es un objeto del ataque de Satanás, inventando cualquier cantidad de teorías que despersonalizan al Espíritu, le quitan su divinidad y que finalmente nos dejan con solamente una influencia mística, algo que ya se ha destacado antes. Y en ese sentido, cómo la Biblia ya nos muestra el peligro de esto, porque vemos un caso, el libro de Hechos nos cuenta la historia, hay varios textos ahí, usted puede leerlos en el capítulo 8 del libro de Hechos, son varios versículos, pero en resumen es la historia de Simón el mago. Supuestamente él se había convertido, pastor, pero en un momento quiere tener el poder del Espíritu Santo, pero no quiere que el Espíritu Santo lo regenere. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Porque parece que hoy en día también estamos viviendo en esta época. Queremos que el Espíritu Santo nos dé dones, que nos dé poder, pero no queremos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas ni cambie nuestras vidas. Es correcto. Creo que aquí en Hechos, el capítulo número 8, nosotros tenemos la historia y yo creo que lo mencioné en una lección anterior. Aquí tenemos la historia del primer podríamos llamar creyente falso en la historia de la iglesia cristiana, el primer creyente no convertido, porque tal como usted lo mencionó, y yo quiero que ustedes noten
lo que dice el versículo número 13, hablando de la conversión de Simón. Dice, hasta el mismo Simón creyó, dice esta versión que estoy leyendo. Y una vez bautizado, andaba continuamente con Felipe. Y al ver las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito. Muy bien, notemos que dice, Simón creyó, pero su creencia no estaba profundizada, no estaba arraigada en el Señor. Simón creyó, incluso fue bautizado también. No solo creyó, sino que también se bautizó. Ahora, él estaba al lado de Felipe, andaba siempre con él y estaba atónito. Pero ¿cuál había sido el oficio de Simón antes de esto de creer? Veamos lo que dicen los versículos 9 y 10. Que dice así, había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y había asombrado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían todos atentamente, desde el menor hasta el mayor, y decían, este es el gran poder de Dios. Ahí está la clave, que Simón era, según dice aquí, era un mago y tenía engañada y confundida a las personas. Antes del desarrollo del gnosticismo, ya propiamente, aquí vemos algunos principios que hay ahí. Recordemos, el gnosticismo, la teoría de ellos era que hay un conocimiento oculto, pero que ellos tienen acceso a ese conocimiento. Simón estaba en ese tipo de situación, tenía engañada a las personas y decían, es el gran poder de Dios. Notemos, hermano Gerson, cuán cuidadosos tenemos que ser. Tal vez algunos, yo me imagino que han podido pensar en este trimestre, ¿por qué hablan tanto del estado de los muertos? ¿Por qué enfatizan esto? ¿Por qué se han dicho ciertas verdades, tal vez un poco directas, pero son verdades de la palabra de Dios en relación a la situación de una persona cuando muere? ¿Por qué? Porque podemos estar engañados, podemos estar confundidos. Alguien puede engañarnos y podemos pensar, eso que está sucediendo es el poder de Dios cuando no es el poder de Dios. En este caso, Simón no estaba con Dios, más tarde él se bautiza, pero vemos que su conversión no es real. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Vamos a leer los versículos 18 hasta el 20. Y dice así, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo por haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Muy bien. Aquí nosotros vemos el caso de Simón, es un caso triste, ¿sabe, hermano Gerson? Porque sí, vimos que creyó. Bueno, primero estaba en oscuridad porque andaba en magias, andaba en todas estas cosas de lo sobrenatural y que lo achacaban al poder de Dios. Así que notemos que no todo el que habla de Dios o no toda iglesia, todo grupo que habla de Dios y dice en nombre de Dios, necesariamente está hablando por Dios. Ese es el caso de Simón. Más tarde él se convierte, pero después Simón ve algo sobrenatural y ve que las personas, obviamos esos textos por el tiempo, pero ve que las personas se les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Y Simón dijo, yo quiero participar ahora de ese tipo de actividad también, de ese tipo de milagro. Y él pensó que se podía comprar con dinero. Ahí nos damos cuenta que él no estaba convertido. Finalmente Pedro le dice, mira, esto no se obtiene con dinero, y le dice a él, tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad. El relato bíblico termina diciendo que Simón le dice a los apóstoles, mire, rueguen por mí, que Dios me perdone, pero no hay una confesión en sí de su pecado, no hay un arrepentimiento, no hay una aceptación de su error en relación al juicio de Dios sobre el error que él estaba cometiendo. Ahora, ¿qué nos puede ayudar esta historia en lo que nosotros estamos estudiando durante esta semana y durante este trimestre? La importancia de recibir la guía del Espíritu Santo. No todo lo que se habla en nombre de Dios, no porque allá me dijeron que es así, tiene que ser así. Y el Espíritu Santo nunca nos va a llevar fuera del testimonio de la palabra
de nuestro Dios. Y ese punto al final, pastor, es importante destacarlo, porque algunos hoy dicen, pero si el Señor me ha revelado a mí cosas, y estamos viendo esas manifestaciones, y manifestaciones en las que la gente dice, el Señor se me apareció, el Señor me reveló, el Señor me mostró, y cuando analizamos qué es lo que se supone que le ha mostrado, van en contra de la Biblia. Y entonces, pastor, cuán importante es que dediquemos tiempo a escuchar la voz de Dios a través de su palabra todos los días para saber si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo. Muy bien, en primer lugar creo que debemos estar dispuestos, debemos ser intencionales. Recordemos que dice el apóstol, las cosas del Espíritu son espiritualmente discernibles, o sea, yo humanamente no voy a tener deseo de leer la Biblia. Si nosotros pensamos que es un deseo natural, no es natural. Orar no es natural, es en contra. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces yo tengo que proponerme hacerlo, tengo que agendarlo, porque muchas veces solo se queda en una intención. Y ahora que vamos a terminar un año y viene un nuevo año, entonces van en las propuestas de nuevo año, ¿verdad? Así es. Voy a leer más la Biblia, voy a leer la lección, voy a leer la matutina, voy a orar más, voy a ir, y las cosas se van quedando ahí sin hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos el tiempo. Debemos tomar intencionalmente hacer un tiempo para Dios, pero sobre todo ser honesto con Dios. Y yo pienso que esa honestidad comienza, por ejemplo, con decirle, Señor, este día no tengo ganas de orar, este día no tengo ganas de leer la Biblia, pero ya estoy hablando con Él. Y eso es lo que me llama la atención en la Biblia, la experiencia de Jonás. Jonás podemos hablar que fue rebelde, que huyó, que no creyó, que estaba enojado, que era vengativo, pero tenía una buena cualidad y es que oraba. Hablaba con Dios. Hablaba con Dios, lo vemos ahí en diferentes circunstancias, a pesar de que él reconocía que las consecuencias que le estaban viniendo era por su indisposición, pero aún así él hablaba con Dios y Dios le respondía a él. Creo que esto va a ser importante porque no siempre, honestamente, no siempre va a ser algo que va a fluir en nosotros, pero sí tenemos que hacerlo. Y quisiera, pastor, que orara por eso, por nosotros, porque justamente necesitamos del Espíritu Santo para desear todos los días estar más cerca de Jesús, y que en esa oración nosotros podamos tomar la decisión de hoy comenzar con esas nuevas prácticas en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, porque tú eres maravilloso al dejarnos la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para escuchar esa voz que nos habla. Ayúdanos, Padre, para rechazar la voz del enemigo. Ayúdanos para reconocer que si no tenemos tu Espíritu, hay otro Espíritu que está dispuesto a orientar nuestras vidas, pero al lado de la perdición. Señor, sobre todo en este momento pedimos que nos ayudes para que podamos tomar las decisiones cada día de estar cerca de tu Espíritu, de hacer lo que atrae a tu Espíritu Santo. Ponemos nuestras vidas en tus manos hoy, en el nombre de Jesús. Amén.